Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast, programa en el que dialogamos, conversamos sobre los temas que están en la vida pública de Tamaulipas. Y bueno, quizás el tema evidentemente más sobresaliente en la agenda de todo el país, de Tamaulipas también, es el proceso electoral en el que estamos inmersos. Y para eso hemos invitado pues a un especialista en el estudio, en el análisis precisamente de las ciencias políticas. Nos acompaña el doctor Ernesto Casas Cárdenas, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctor en Política y Administración Pública. Doctor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi compañero Pedro Alfonso García, como siempre. Hola Miguel, hola Mario. Tiempo después, Ernesto. Hola, un gusto tenerte aquí. Mario Flores, ¿cómo estás? Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Pedro, por estar aquí. Y doctor Ernesto, gracias por aceptar la invitación. Y yo creo que especialista se queda corto. Sí, exactamente. No, me la están poniendo muy cara, qué bárbaro. Doctor, estamos, ya lo decía, inmersos en un proceso electoral el más grande de la historia en términos numéricos por los cargos de elección popular que están en juego, pero también en términos políticos muy importante. ¿Qué tanta es la trascendencia de este proceso electoral? Pues tiene mucha. Si lo viéramos en términos cuantitativos, estamos hablando de 20.708 cargos de elección popular que estarán en disputa. Estamos hablando de poco más de 99 millones de electores, es decir, de la lista nominal. Estamos hablando de que se van a elegir dentro de esos cargos pues la presidencia de la República, 9 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos, alcaldías, juntas municipales. Particularmente aquí en nuestra geografía, en Tamaulipas, pues se van a elegir a los 36 diputaciones, 43 presidencias municipales, 57 sindicaturas, 405 regidurías. Es decir, viéndolo cuantitativamente es de una gran magnitud y de una gran envergadura tanto para las autoridades como para la propia ciudadanía. Pero no me quisiera quedar solamente en eso, Miguel, sino a tu pregunta, me parece que lo más interesante es dimensionar que efectivamente estamos en una disyuntiva muy interesante, particular en México, tal vez incluso sin precedentes, porque si bien es cierto, por allá de los 80s, se hablaba de la posibilidad de que se disputaran dos proyectos de nación, uno eminentemente basado en el estado de bienestar, frente a otro eminentemente liberal, pues la verdad es que el que intentaba llegar, que presuntamente pretendía defender el estado de bienestar, pues tenía fuerza, pero la estructura del estado no estaba con él, ¿no? Ajá. Entonces la estructura del estado venía empujando un proyecto que ahora se denomina neoliberal, y era desde el Estado, ¿no? Y fue quien finalmente... Estamos hablando de Salinas Cuauhtémoc. En ese momento, en la elección del 88, cuando la disputa está efectivamente entre Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas. Pero en cambio ahora es al revés. ¿A qué me refiero? A que la estructura del Estado es la que está empujando a la continuidad de un proyecto que ha sido más, si se quiere denominar, nacionalista, popular, con mucha asistencia social, frente a otro proyecto que en alguna medida pretende recuperar lo que precisamente inició en la década de los 80s, que fue pues este proyecto mucho más liberal, mucho más enfocado a las exportaciones, a la entrada de capital, a la inversión extranjera, a la reducción del Estado, en fin, otra lógica, ¿no? Incluso habría que pensar, por ejemplo, en la vigencia de los programas sociales, ¿no? A pesar de que la candidata de ese proyecto, ¿puedo decir nombres? Claro, ¿sí? Por favor. A pesar de que la candidata de ese proyecto, Xóchitl Gálvez, dice que apoya los programas sociales, la verdad es que su partido votó en contra de ellos, hay que decirlo muy claro, en su momento. Y han sido muy críticos además de eso, ¿no? Entonces sí está esa disyuntiva, ¿no, Miguel? O sea, sí está disyuntiva, dos proyectos que efectivamente son diferentes. Uno que ha tratado dice por otro lado la candidata de la denominada Cuarta Transformación, que ese ya es otro tema, si realmente fue o no una cuarta transformación,
pero que hay que darle continuidad a esto de los programas sociales, yo diría programas asistenciales, pero la esencia no es esa solamente, sino la esencia es que el Estado sea el rector de la economía frente al otro proyecto, que entre menos Estado mejor, ¿no? Pedro. Doctor, este choque de dos visiones del país ¿pondría en riesgo el orden democrático del país? No pienso que esté en orden. Mira, yo sobre esa pregunta hemos leído mucho, ¿no? Hemos escuchado sobre esto de que está, incluso te acordarás, Pedro, que se puso en boga apenas en la elección del 2006 y luego el 2012 se repitió, del peligro para México, ¿no? Y pues a mí me suena exactamente a lo mismo, ¿no? Es una estrategia de campaña. Yo esto de que está en riesgo el sistema democrático me suena a una estrategia de campaña de la oposición. No hay indicios objetivos para decir que el país está en riesgo, ¿no? Que se habla incluso de una dictadura. La oposición suele usar esa palabra. De calificarlo de que estamos en una dictadura. Pues mira, de las principales características de una dictadura es precisamente el que se vean coartadas las garantías individuales y los derechos sociales. Entonces yo no veo ninguna de ellas. Como sin precedente hemos tenido una crítica acérrima, yo diría, desde la oposición a través de diversos medios de comunicación, más bien casi diría al unísono, hay que decirlo. Sí. Me estoy hablando de los medios tradicionales, los medios de cobertura nacional, vamos a llamarle así. Entonces, primer signo, ¿no? El otro signo para poder hablar de una dictadura, pues es que no se pudieran ejercer los derechos elementales, insisto, ¿no? Es cierto que hay regiones, Pedro, hay que asumirlo y hay que decirlo, lo debería asumir la autoridad, que eso es otro punto, que es cierto que no se reconoce como tal. Hay regiones del país donde efectivamente el ejercicio precisamente de esos derechos están en alguna medida limitados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la libertad de tránsito, ¿no? Donde efectivamente hay dificultades, ¿no? Ahora se va a poner en juego el derecho a elegir. Incluso. Y en eso es en lo que se están ahorita tratando de fundar, en que ha habido ahorita más de 20 asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular. Pero lo que te quiero decir es que no es de esta coyuntura, ha sido un fenómeno histórico en nuestro país. Estábamos hablando hace un momento de la elección del 88, ¿no? En plena campaña asesinaron a integrantes del equipo de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Era ahora el otro bando, ¿no? El que quería llegar al poder. Entonces, no me parece que tal riesgo exista. Sí hay zonas donde efectivamente poderes de facto están incidiendo en la vida pública de manera significativa, pero no me atrevería a decir que el sistema democrático está en riesgo, no veo datos sobre ello. Doctor, y por el lado del presidente, por ejemplo, él ha advertido sobre un golpe de estado técnico. ¿Usted ve las posibilidades de que se pueda dar algo así? Mira, yo creo que eso, a lo que se está refiriendo, yo diferenciaría dos cuestiones. La primera es que cuando se refiere a esa palabra de un golpe de estado técnico, está pensando, a su vez yo pienso, valga el pleonasmo, que el presidente está observando al Poder Judicial, ¿no? Sí. Estrictamente. Es una pugna que ya trae su data, ya tiene sus años, pero yo quisiera ponerla en concreto, ¿no? Para que no especulemos, y espero que esto no suene a apología del gobierno federal, pero es una realidad. Lo que voy a decir está ahí y hay muchos datos empíricos. Como nunca, y mira que digo que como nunca porque no hay antecedentes, digo nunca para atrás, ¿verdad? No para adelante. Como nunca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido en contra de manera sistemática a todas las decisiones e iniciativas del Poder Ejecutivo, sin mayor argumentación. Es no porque no. Y en todo caso, si hay una argumentación, se construye a partir de lo procesal, no se va al fondo. Entonces siempre hay un argumento sobre la forma, ¿verdad? No sobre el fondo. Entonces, y esta no era una práctica que existiera, era muy por el contrario, ¿verdad? El Poder Judicial era muy complaciente, pero muy complaciente con el Ejecutivo. Entonces, yo pienso que lo que está viendo el presidente de la República es eso, ¿no?
¿Hay recursos para intentar en algún momento llevar la elección a la instancia judicial? Pues es que ha sido una constante también en el sistema político mexicano, ¿verdad? Que las elecciones acaben resolviéndose en el Poder Judicial. Entonces, yo pienso que eso es a lo que está volteando a ver el presidente. Pero por otro lado hay otra cosa que se le ha denominado, que se le denomina en la literatura, básicamente, incluso en términos de guerra, de guerrilla, el golpe de Estado blando, ¿no? Que era una estrategia de lucha, ¿no? De la izquierda, además, incluso hay que decirlo, se lo ha arropado la derecha. ¿Y a qué se refiere eso? Pues que hay toda una estrategia de ir creando un clima de opinión adverso a la autoridad que luego propicie que haya ciertas condiciones para intentar derrocar a un gobierno, incluso legítimamente electo. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, habría que decir, pues en alguna medida ha tratado de abonar, y ahí está el hecho, no es que yo lo esté diciendo sin tener bases. A eso ha intentado de abonar esa estrategia de la izquierda de un día sí y otro también, en la mañana, en la tarde, en la noche, estar insistiendo en que estamos muy mal en materia de seguridad pública, ¿no? Eso, y insisto, existe, no estoy diciendo que no existe el problema, pero de que basta prender cualquier noticiario de cobertura nacional, basta abrir cualquier diario de circulación nacional, basta escuchar cualquier noticiario de circulación nacional, y desde que empieza hasta que termina, como decíamos nosotros antes, ¿verdad? Las 8 columnas, las entradas, la cabeza, estamos muy mal en materia de inseguridad. Entonces, ha sido una estrategia para crear un clima de opinión. ¿Hasta dónde les ha resultado? Pues bueno, yo nomás te diría, Pedro, fíjate cuál es la estrategia de campaña hoy por hoy de la oposición, ¿no? Si no es acaso el tema de la inseguridad. ¿De qué vino a hablar o de qué fue a hablar la propia candidata de Estados Unidos en materia de inseguridad, ¿no? ¿A qué fue a hablar a Europa en materia de inseguridad? ¿De qué ha ofrecido la OEA poner el ojo en las elecciones? Porque dice que van a venir a ver un tema de inseguridad. Entonces, no me parece casual, me parece que es lo que está viendo el presidente, y desafortunadamente en esta coyuntura al presidente también se le están cerrando los ojos, y por otro lado no asume, no quiere reconocer, y menos lo va a hacer ahorita en una plena campaña, que efectivamente, ya dije hace un rato, hay regiones en el país que efectivamente el problema de la inseguridad está ahí, ¿no? Y es un tema muy delicado. Mario. Doctor Ernesto, has hablado de la calidad de la democracia en México, de lo grande que van a ser las elecciones el próximo 2 de junio. Ahora, ya pasaste lo cuantitativo, la calidad de la contienda electoral. Desde mi punto de vista, lo que presenta la alianza es una alianza amorfa que no se sostiene ideológicamente desde su creación, de su inicio hasta la actualidad. Por eso me imagino que no tiene ningún impacto en la sociedad. Por el otro lado, en la coalición, Juntos Haremos Historia, al parecer ponen a candidatos externos a Morena que no dan la facha para ser Morena en el Partido Verde, a los más revolucionarios y más de izquierda radical en el PT, y pues a los que están en Morena desde un inicio en Morena, por lo que también están haciendo un juego electoral para probablemente tener mayorías, las 2/3 partes en las ambas cámaras, y poder acceder a hacer cualquier reforma constitucional que se pretenda en el siguiente periodo ordinario de sesiones, en las siguientes legislaturas. Y un movimiento ciudadano que dicen que es la nueva política, pero al parecer no está nueva, viendo los candidatos que tienen, uno, y otra cosa, que no por ser nuevos significa que son mejores. Por lo que, ¿qué opinas de la calidad de las elecciones? No, bueno, Mario, además de que coincido con esto, más que pregunta me sonó a tu comentario y lo comparto plenamente. Sí, no, cuando entramos a lo de la calidad, verdaderamente nos metes en aprietos, tanto para encontrar categorías de análisis como para tratar de explicar esto en términos estrictamente mundanos, y no porque la academia no sea mundana, vamos, ¿no? Pero para no entrar en tecnicismos. Mira, yo lo pondría en términos de lo siguiente. Y estoy convencido, Mario, de que no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, si tú miras a las dos candidatas y al candidato a la presidencia de la República, me voy a referir, salvo su mejor opinión, básicamente a dos, ¿no? Sí. Pienso que el otro realmente es de relleno, ¿no? Y sí, ya al final haré un comentario sobre él, porque pienso que está ahí. Pero la disputa entre las dos mujeres, ¿no? Es decir, hay una diferencia diametral. Mientras, por un lado estás hablando de alguien que me suena a una figura construida ex profeso, es decir, hecha al momento y para la circunstancia,
No le veo tamaños para la investidura de una presidencia de la República. Le han encontrado una gran cantidad de falacias. Es una persona que apenas todavía está enfrentando problemas de acreditación de sus grados académicos. En fin, se le ha puesto en tela de juicio en varios aspectos. Por otro lado, estás viendo a una persona que, no porque yo sea académico y ella también, pero es una realidad que enfrente tenemos a una persona pues que tiene una trayectoria académica, que desde su trayectoria académica, y esto espero que tampoco suene comercial ni que le estoy haciendo propaganda, pero coincidimos en algún momento, alguna vez te platicaba, Mario, coincidimos en la universidad, en el Consejo Estudiantil Universitario. Ella era representante de los docentes en la Facultad de Ciencias y yo era representante estudiantil en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y por eso ahí nos conocimos. Y pues bueno, tiene una trayectoria política y académica, pues qué decir, ¿no? Hasta ahí están sus grados y lo que ha hecho y tal, y no he encontrado ni hemos encontrado que alguien le esté acusando de plagiar o que le inventaron un grado y tal, ¿no? Eso es por lo que hace a lo personal, y cuando yo te decía que no se puede dar lo que no se tiene, pues es que evidentemente es difícil que, si estamos hablando de sus conocimientos sobre la realidad nacional, pues contrastes de una persona con otra, ¿no? El contraste o la comparación es muy complicado. Pero luego, en términos ya de lo que han hecho públicamente, mientras la candidata de esta coalición, que ahorita me referiré brevemente a ella, por favor, Miguel, tú dime si me estoy extendiendo. No, está bien, está bien. Sí, por un lado tenemos a esta mujer, Xóchitl Gálvez, que pues se formó, la descubrieron entre comillas o la sacaron a la luz pública en el sexenio de Fox, y bueno, con cuentas pues muy discutibles de lo que hizo o dejó de hacer. Me parece que era más de fachada, como fue el gobierno de Vicente Fox. Fueron cuestiones más de forma, insisto, más que de fondo. Pues por otro, y hasta su propia construcción esta de imagen de gente de población autóctona y tal, que se la ha inventado ella misma, y de que si vendía gelatinas y toda esta historia romántica, ¿no? de la humilde que llega al poder. Pues por otro lado tenemos una consistencia, ¿no? La presencia de Claudia Sheinbaum pues es más consistente en términos de lo que ha sido a lo largo de su vida, y me parece que hay un elemento muy importante, y yo en eso ya terminaría lo de la calidad, que tampoco ha sido sujeta ella a algún señalamiento sobre actos de corrupción, que me parece muy importante, ¿no? Me parece fundamental. Para la función pública la honestidad es fundamental. Entonces eso me parece que es una gran diferencia en términos de la calidad. Pero luego tú te metes a otro tema interesantísimo, ¿no? Que es el de los otros candidatos y las candidatas que han postulado los otros partidos. Y eso también me parece pues verdaderamente lamentable, porque, y ahí va a tener, fíjate, yo me quiero anticipar y me atrevo a decir que ahí puede tener problemas significativos Morena por la selección de sus candidatos, porque y es un adeudo que va a dejar el propio presidente de la República. Y fíjense lo que acabo de decir, Alguien dirá, a ver, ¿cómo? ¿No se supone que tiene que haber independencia entre el partido y el gobierno? La realidad es que sabemos que generalmente, como sucede en todas partes del mundo, no es privativo, que el líder de un partido, no se diga en los sistemas parlamentarios, ¿verdad?, que acaba siendo el gobernante, ¿no?, en directo. Entonces, aquí también en el sistema presidencial, el líder de un partido, como en el caso que fue Andrés Manuel López Obrador de Morena, luego se convirtió en presidente, y eso no quita que su corazoncito y sus aspiraciones y sus anhelos están ahí. Entonces, lo que pienso que no hizo el presidente, y eso le va a salir muy caro a Morena, y sobre todo pensando en el mediano y largo plazo, es que no se formaron cuadros. No se trabajó en el partido, no hay una formación política intensa que se haya formado, que se haya trabajado hacia el interior de la República Mexicana, y por tanto es difícil encontrar auténticos cuadros de base en los cargos de representación popular que vengan de Morena. Hoy por hoy los cargos en Morena están cubiertos por una gran cantidad de expriistas e incluso algunos que otros panistas ahí colados. Sí. Entonces, esa mezcla que luego tú la estás viendo, lo dijiste, Mario, en la coalición esta PRI-PAN-PRD, pues esto que ya se formalizó y que es una verdadera aberración, dijo Andrés Manuel alguna vez en un pronunciamiento que hizo por allá del 2018, que es una promiscuidad, que era una promiscuidad política, así dijo, intentar hacer una alianza con PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social y tal. Ahí está el discurso del presidente. Sí.
sería bueno volvérselo a poner, ¿verdad? Esto que ya esa promiscuidad que ahora ya hicieron PRI, PAN, PRD, ahora la reproduce Morena al interior del partido, metiendo en sus cuadros y candidatos a gente que viene de esos partidos. Entonces ya no entendí, ahí la ecuación ya lo entendí. Y lo peor de todo, Pedro, es que él terminaba aquella frase, el presidente de la República, Mario, terminaba diciendo: Morena nunca va a traicionar sus principios y Morena no va a aceptar, no hará alianza con ellos. Los bautizados le dicen ahora ya no militantes entendí. de Morena. Ya no entendí porque ahora ya lo hicieron ellos, ¿no? Entonces el problema está en que desde la estructura de Morena ya le abrieron el camino para que regresen. Y están regresando. Y en un sentido muy pragmático, ¿no? De que con tal de ganar la elección se vale todo, ¿no? Pragmatismo vulgar, dijo. Exactamente. Oiga, doctor, vamos a hablar un poco de Tamaulipas. ¿Es esta la primera prueba electoral del gobernador? Bueno, hubo una elección extraordinaria ahí para el Senado que, pues como si no contara. Pero esta sí es muy, muy importante para el futuro político de Tamaulipas. ¿Qué repercusiones pueden tener los resultados, sean unos u otros, para lo que viene, para la administración de Américo Villarreal? Yo pienso igual que muy significativos, Miguel, por lo siguiente, porque también sería ingenuo no decirlo, no reconocerlo, y quien no lo quiere aceptar, pues es su historia, que el actual gobernador pues le debe mucho su presencia ahí a su buena relación con el presidente de la República, con el actual presidente de la República. Entonces, no quiere decir que él no tuviera un capital propio, capital político, no quiere decir que él no tenga una presencia, que incluso viene a raíz de su propio antecedente familiar, pero también pues él ha sido servidor público, había sido servidor público, entonces él también aprovechó eso, pero también es una realidad, venía del Senado, ¿no? Su último cargo. Entonces, lo que hay que decir ahora es que pues ya no basta, es la última vez que Américo Villarreal se va a beneficiar, hay que decirlo abiertamente, pues de su buena relación con el presidente de la República, ¿verdad? Y que además, yo insisto, aunque digo insisto porque lo he dicho en otras partes, aquí no, es que la primera vez que lo voy a decir, pero Andrés Manuel López Obrador va a aparecer otra vez en la boleta electoral. No está en esta elección, no va a estar su nombre explícito, pero que el valor simbólico está ahí. Claro. Entonces, y eso lo va a recoger el morenismo en Tamaulipas. Y mira que cuando digo morenismo, ya dije hace rato que hay que ponerlo en signo de interrogación, ¿verdad? Pero bueno, que mucha gente que va a salir a votar, va a votar, pienso que los que voten, las y los que voten por Morena, pues lo van a hacer pensando en el presidente de la República y pues de eso se va a beneficiar el actual gobierno. Pero ahí yo quisiera, Miguel, hacer una decisión hasta cierto punto. Una cosa va a ser la elección presidencial y otra cosa va a ser la elección por los cargos locales. Entonces, porque ahí sí insisto, producto de lo que no se hizo al interior del partido y de las designaciones que en varias partes se han impugnado, no lo estamos diciendo nosotros, está ahí en los medios, en Reynosa, en Matamoros, en Mante, ahora mismo todavía en Victoria, estamos aquí esperando. En fin, producto de lo que de las decisiones que se están tomando, que lo asumo y lo voy a decir, que ha sido decisiones de cúpula, producto de esa cuestión que al parecer Morena iba en contra de ello, ¿verdad? Que Morena decía que no iban a hacer las cosas, lo han disfrazado, hay que decirlo, a través de esto de las tómbolas, que ha sido verdaderamente un desmán, y por decirlo menos, y resulta que esto se les va a complicar. O sea, yo pienso que no están midiendo ahí perfectamente las cosas. Entonces yo ahí sí no me atrevería a hacer un pronóstico en términos de lo que va a suceder en los cargos locales. Pienso que hay gente de los que han colocado en las candidaturas que tienen mucho capital político y económico también, que lo van a emplear, pero lo que a mí me preocuparía, Miguel, en términos, me preocupa porque pensando en el bienestar social, lo que me preocuparía es quienes van a llegar, e incluso aunque llegaran con el membrete de Morena, dados sus antecedentes, no estoy seguro de que pueda haber continuidad en esto que el presidente llamaba la política de asistencia social, ¿no? Doctor, esta mezcolanza, oportunismo, no sé cómo podríamos decirlo, pero que usted muy bien acaba de mencionar, en el proceso de selección de candidatos y en la nueva realidad de tanto de Morena como del PAN y de su nuevo aliado, bueno, ya no tan nuevo aliado, el PRI.
¿Es parte de la nueva realidad política de México y de Tamaulipas o se trata de algo circunstancial? No, mira, yo pienso que la política es tiempo, ¿no? La política son tiempos y circunstancias. A eso se dedican ellos, a ellas. Entonces, si alguien pensó, por ejemplo, que cuando el PRI había perdido la elección presidencial en el 2000 había acabado, y mira que no lo digo ahorita, en su momento también lo escribí, yo tenía mis reservas y les decía que tenía mis reservas por lo que voy a repetir ahora, a propósito de la gente que, por ejemplo, aquí perdió el PAN, ¿no? En la gubernatura, y hay quien pensó en que todo estaba acabado, ¿no? En que venía la ola muy grande de Morena y tal. Los políticos y las políticas, pensando en las personas, pues están acostumbradas a las batallas sistemáticas, ¿no? No hay ni triunfos para toda la vida ni derrotas tampoco, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, yo pienso que más allá de pensar que es algo coyuntural o que es una nueva época o una nueva temporada o una nueva circunstancia, decías tú, yo pienso que la realidad es que es gente que vive de la política. No es gente que diría en su momento Weber, ¿no? Es vivir para o vivir por. Ellos viven para la política, pocas y pocos, ¿no? Viven de la política. Entonces, ese es su oficio. Entonces es algo como decirle, oye, se cerró el changarro y bueno, pues vamos a ponerlo en otro lado, ¿no? Vamos a ver dónde me puedo acomodar, vamos a ver dónde puedo poner. Lo que sí yo diría, Pedro, como un dato muy significativo, eso sí, se ha ido perdiendo las identidades ideológicas, se han ido difuminando las identidades programáticas, ¿no? Eso sí, para que veas, me parece que sí se ha ido exacerbando el pragmatismo, ¿no? Cuando decíamos hace rato palabra del presidente de que no iba a ser él no iba a incurrir en este pragmatismo vulgar, pues es que el punto está en que la clase política que estamos viendo actual, vamos, esa, entre comillas, ese entreveramiento generacional que supuestamente iba a llegar con nueva gente, con nuevas ideas, lo que estamos viendo es que son igual de oportunistas, como tú acabas de decir, ¿no? Es decir, ¿cuál es la marca que está vendiendo más coches? No, pues esta, bueno, pues vámonos, yo quiero que me contrate esa marca, pues yo me dedico a vender coches, ¿no? Oye, pues es que esta era la buena, pues era, pero ya no vende esta, la que está vendiendo es otra, entonces yo me voy a ir a contratar allá, porque yo digo que lo que a mí me interesa es vender coches. El problema está, insisto, es que cuando la política, yo diferenciaría, para terminar este comentario, Pedro, diferenciar, insisto, entre fines y medios. Y para ellos la política se ha convertido en ambas cosas, ¿no? Cuando en teoría pues la política es un instrumento, es un medio, y ellos lo convierten en un fin porque viven de él. ¿Cuál sería la única, para mí, uno de los antídotos ante ello, y puede sonar utópico, pues que pudiéramos ir escindiendo, separando, dividiendo esto del ámbito económico con el político, ¿no? La política está extraordinariamente mercantilizada, ¿no? Extraordinariamente mercantilizada. No es excepcional que alguien vaya a la política y no esté pensando en hacer negocio. Sí. Y ese es el punto, pues el negocio se hace en otra parte, ¿verdad, Mario? Claro. Los negocios se hacen en otra parte, pero el problema es que van pensando a eso. Y mira que te lo digo con datos concretos, Pedro. Yo soy profesor en la universidad y tengo alumnos que actualmente, y ahí sí, si me permites, ya ni siquiera voy a entrar en los nombres, pero sé que la persona a la que me voy a referir me va a escuchar, si es que me escucha, y va a hacer que saber que estoy hablando de él, que tienen cargos importantes en partidos aquí en Tamaulipas, que cuando llegaron al gobierno vestidos de azul, así abiertamente, sin ningún empacho, ¿cuál es el problema de que yo vaya a hacer negocio ahí? Voy a cumplir mi labor como funcionario, pero eso no me impide que si yo tengo mi negocio, le pueda yo hacer negocio con el gobierno, así abiertamente en los salones de clase, ¿no? Yo le decía, oye, ¿no te estás dando cuenta que lo que estás hablando es de un conflicto de interés? Pero si siempre se ha hecho así, profesor, ¿por qué le extraña? Ahora que vamos a llegar nosotros, ¿por qué no lo haríamos? Entonces, en esa lógica se mueven. Y eso te aseguro que, mira que no estoy hablando de alguien que esté en mal nivel, están en muy buen nivel. Entonces, eso imagínate, si eso sucede arriba, pues imagínate lo que sucede abajo cuando tenemos un sistema de anticorrupción que es una caricatura. Es una caricatura, no tenemos un auténtico sistema anticorrupción a nivel federal y a nivel estatal, no lo tenemos. Es otro punto que va a heredar este gobierno federal como un déficit. Doctor, pues mientras dedicarse a la política siga significando hacerte rico de la noche a la mañana, las cosas van a seguir de la misma manera.
hablando un poco de la carga, de la pérdida de la carga ideológica dentro de la política en México y a lo mejor en el mundo, pero sobre todo aquí en México, transitando las calles aquí de Ciudad Victoria, he visto espectaculares de, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum con el Partido Verde, con el Partido del PT y con Morena. Uh-huh. ¿Qué tanto las personas que encabezan el Senado, estos 3 partidos políticos, van a seguir el programa del Plan C? Por ejemplo, hace días hubo una reunión en el rancho del exgobernador Eugenio Hernández, donde estaban todos los priistas apoyando al Verde, ¿verdad? En este caso, todos los que iban en contra de este proyecto hace poquito. Y lo digo, es importante decirlo porque seguía estando desde el Senado, o sea, desde donde se hacen las leyes a favor del proyecto neoliberal o del proyecto liberal que representa la Cuarta Transformación. Sendy y Chavira, pues del PT, y los que van por JR y Sosa, Olga Sosa por Morena. ¿Qué tanto pueden realmente encauzar las causas del segundo piso de la Cuarta Transformación? Personajes tan diversos en ideologías políticas. Ernesto. No, yo no le veo problema a la diversidad, Sí. Ojo, yo sería un tanto cuidadoso con ese concepto porque pues, yo soy un defensor de la diversidad. Sí. Me reconozco como tal. No creo que sea el problema. El problema está en que un gobierno, o en teoría, nosotros votamos por un programa que un gobierno va a materializar, va a concretar, ¿no? De hecho, se les solicita a los partidos políticos, a los candidatos que registren una plataforma, ¿no? Entonces, lo que yo veo estéril es que se convierta en un requisito para participar y después no tenga ninguna relevancia, ninguna importancia. No hay en el sistema político-administrativo de México un mecanismo de vinculación entre una historia y otra. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿de qué sirve que tú me dices que vas a registrar un proyecto que contiene A, B y C y cuando tú llegas al gobierno tú aplicas H y J? ¿Verdad? Pero no hay nada que te obligue a que te diga, oiga, yo voté por usted porque usted dijo que iba a hacer A, B y C. No existe eso. Entonces, al no existir eso, a eso me refería con las identidades programáticas. Sí. Entonces lo que tenemos, ese es el pragmatismo, que cuando estás en el poder está la autonomía de la que disponen los representantes políticos y las representantes políticos, que no tienen que rendir cuentas nada sobre ello. Literalmente tienen un altísimo nivel de autonomía y eso se convierte en un problema. Se convierte en un problema porque acaban haciendo literalmente lo que les da la gana. Entonces, eso es lo que yo veo como problema. Es decir, como tú bien señalas, hubiera sido verdaderamente impensable hace unos años que la gente que está ahorita haciendo campaña por el PAN desde el PRI, pues hubieran hablado bien de ellos, ¿no? Cuando eran la antítesis, ¿no? Claro. Hubiera sido impensable simplemente, ¿no? Uh-huh. Y resulta que ahora tienes haciendo campaña la gente del PRI a favor del PAN, ¿no? O tienes la aberración más extrema en términos ideológicos, que el PRD, lo que supuestamente el PRD, esté haciendo campaña por el PAN. Simplemente en lógica politológica no existe, ¿no? Entonces, ¿qué te dice eso? Vamos a intentar colocarnos en la posición de los ciudadanos, ¿no? De la ciudadanía. Pues ya no tiene sentido votar por los partidos, ¿no? Porque no te representa nada, no son un referente de nada. Ahora por quien votas en teoría es más por el candidato o la candidata. Y ahí entra la ironía peor. Porque, ¿y quiénes son esos? Pues en teoría se supone que son tus representantes y en teoría tú deberías conocer perfectamente a tu representante, a tu representado. Pero lo que es verdaderamente una ironía, parece que es una parodia, es que estas personas se asumen en calidad de mandantes. Se les olvida que son mandatarios en su momento cuando sean electos. Los mandantes somos nosotros, los ciudadanos. Es decir, el poder es nuestro. Y ellos, con una insolencia, con una arrogancia, todavía, pues velos, ¿no? Cómo se conducen en la vía pública. Y, hay que pedirles cita, a ver si pueden darte un espacio, hay que ver si te pueden permitir, dicen ellos, la casa del pueblo, ¿no? A ver cuándo te puedes hacer uso de la casa del pueblo, ¿no? ¿Sí me explicó? Podemos poner N número de ejemplos en los que ellos literalmente han secuestrado, pero lo han hecho a través de los partidos. Y entonces vuelvo al círculo, ¿verdad? ¿Y para qué quieres al partido si ya no es un referente? ¿Para qué te gastas miles de millones de pesos en mantener a unos partidos que ya no son referentes, que son simplemente agencias de colocación?
para ver quién va a competir y quién no. Es como ahorita la aberración que estamos viendo en decir que yo sí lo veo, es todo un tema de discusión y no vine para eso, pero nomás por ejemplificar la cuestión de decir que lo importante es que la gente elija a quienes van a integrar, por ejemplo, el Poder Judicial. A mí me parece estupendo, me parece excelente, yo no tengo ningún problema con ello. El problema es que tú me digas por quién voy a votar, ¿no? Sí. Pues es la misma trampa, estás burlándote de mi inteligencia, ¿no? O sea, si tú me vas a decir por quién, pues es lo mismo. Entonces quieres que yo nada más vaya a legitimar, que tú me digas quién es y yo te digo, sí, oiga, ¿de qué quieres la nieve? ¿Vainilla o chocolate? No, pues yo quiero guanábana. Qué caray, hay que repetirlo otra vez a Mario. Que de vainilla o chocolate. Sí. Oiga, pero yo quiero de guayaba. Sí, bueno, no hay. Repítelo otra vez porque no entiende, ¿no? Pero es que además tú tienes que confiar, Mario, en que yo te voy a decir quiénes son, porque yo sé quiénes son los mejores. Y entonces dice el presidente que ya no hay corrupción porque no es corrupto, ¿no? Y entonces seguir creyendo que la vida se resuelve en lo personal, pues ese fue el tránsito del medievo al renacimiento, ¿no? Hace más de 5 siglos. Se supone que íbamos a dejar de depender de la voluntad de una persona para depender de una vida de la institucional. Y eso es lo que no. A pesar que, aunque parezca irrisorio, después de 6 siglos nosotros seguimos dependiendo de la voluntad de una persona a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, en donde quiera que vayas, tenemos ese arropamiento del culto a la personalidad. Y ese es el problema, para mí. Definitivamente. Tenemos una vida institucional muy endeble. Doctor, estos líos en que se han metido los partidos políticos, lo mencionaba Pedro, también usted, para elegir candidaturas en algunas regiones del estado, yo lo relaciono con la irrupción de ciertos liderazgos políticos, por no decir cacicazgos. Incluso pienso en Reynosa, dinastías familiares. Bueno, Reynosa, ¿no? Pienso en los desvaríos de Mario López en Matamoros. También pasa en el PAN, ¿no? Cabecistas contra la gente del sur. En fin, ¿Qué nos dice ese fenómeno de estos tiempos? ¿Qué pueden hacer los partidos políticos ante esta circunstancia? Los partidos políticos nada, porque están muy contentos. O sea, no hay un incentivo para cambiar las cosas. Ni menos incentivos institucionales. Serían los ciudadanos. ¿Qué deberíamos hacer la ciudadanía? Pues evidentemente, por ejemplo, impedir esto del chapulineo, ¿no? O el transfugismo que le llaman en Europa, ¿no? O sea, esta cosa de que, lo decíamos hace un rato, bueno, lo decía hace rato, es su servidor, pues ¿cómo va a ser esta cuestión de que yo te elijo, ¿verdad? Yo voto por ti porque entiendo que representas una causa, unos compromisos, un programa, y apenas acabas de llegar y ya renunciaste, ya te cambiaste de partido, ¿no? Oiga, espérame, pero si no eres autónomo, no, pero resulta que sí son autónomos, se colocan en ese estatus. O sea, yo pienso, Miguel, que lo que tendría que suceder es primero que desde la vía institucional, y eso solamente lo puede hacer dado nuestro sistema presidencialista, que ni siquiera digo presidencialista, dado nuestro sistema, tendría que haber un compromiso genuino desde la presidencia de la República para impulsar este tipo de reformas que son las que yo echo de menos de este gobierno federal que se está yendo, ¿no? Es decir, no es gratuito, varias gente detractora de él, hay que decirlo, lo están diciendo, y por qué sus 20 reformas y propuestas de iniciativas fueron hasta ahorita, ¿no? Hasta el 5 de febrero del año que ya se va. Pues por eso mismo, ¿no? Me parece que es una cuestión que él lo está utilizando. Él puso la agenda, está acostumbrado, ya volvió a poner la agenda de campaña y ahí están los temas para la agenda. Sí. Pero realmente pienso que su compromiso fue muy frágil con esos temas. Y yo pienso que lo que necesitamos es un compromiso desde el inicio. A eso habría que presionar a la sociedad civil para que el gobierno impulse reformas de este tipo, que prohíban, por ejemplo, que se estén cambiando los cargos. Además, Miguel, otra cosa fundamental, deberían agotarse. ¿Cómo es posible que estés peleando por estar en un cargo y luego ni siquiera lo has terminado y ya te estás pidiendo licencia porque te quieres ir al que sigue y al que sigue? No, usted no puede renunciarlo, y si se lo renuncia, usted no se puede postular a otro cargo. Sí. Punto, ¿verdad? No estoy hablando cosas que no se puedan hacer. Es algo que verdaderamente se hubiera voluntad desde la presidencia de la República. Y porque además, pues esto es lo que está en disputa hoy por hoy, ¿no? Y ahí conecto con lo que dices de lo local, ¿no? Y ya hace rato me referí un poco a ello. Van a necesitar del Congreso. Sí, o sea, pienso que la elección presidencial, desde mi punto de vista, mira, yo traigo algunos datos así brevemente, sí, para no ir más, para no parezca que es mi opinión, pero mira, Demoscopía Digital establece una diferencia, estoy hablando de la elección presidencial, entre las dos candidatas hay una diferencia de 28 puntos a favor de Claudia Sheinbaum.
Mitofsky trae una diferencia de 23 puntos a favor de Claudia Sheinbaum. Parametría trae una diferencia de 27 puntos a favor de Claudia Sheinbaum. De las eras de Demotecnia, de hasta 52 puntos. O sea, pienso que realmente no hay un dato objetivo para pensar que vaya a haber una catástrofe y que de la noche a la mañana repunte la candidata esta de la coalición de los tres partidos estos PRI, PAN, PRD. Efectivamente es una elección y a toda elección le es inherente la incertidumbre, ¿verdad? En teoría, pues no está arreglado todavía, ¿no? Pero lo que sí está en disputa, me parece, lo que sí va a estar en disputa son, por ejemplo, la conformación del Congreso. Y para hacer reformas como las que te estoy diciendo, pues evidentemente va a necesitar el partido que las impulse tener mayoría. Y si se tratan de reformas constitucionales, ustedes lo saben, necesitamos de mayoría calificada y luego llevarlo a los congresos y por lo menos tener 17 congresos a favor en los estados. Es decir, eso es lo que me parece que habría que impulsar, Miguel. Más allá de pensar que los partidos lo van a hacer, no, Miguel, los partidos no van a hacer nada. Ellos están felices, así como están las cosas, ellos que siga la fiesta, ¿verdad? No va a haber un cambio. Sería soñar que ellos vayan a impulsar un cambio de este tipo. Doctor, mencionabas un tema muy interesante cuando mencionabas al doctor Américo Villarreal sobre su relación con Andrés Manuel López Obrador, pero yo lo llevo a otro aspecto. Si bien sí es la última elección en la que va a pesar el nombre de la marca, el nombre de Andrés Manuel López Obrador, después de esto ya viene Claudia Sheinbaum o quien llegue, pero todos los números indican que Claudia sería. ¿La marca Morena tiene la suficiente fuerza para continuar sin el nombre de Andrés Manuel López Obrador? Qué interesante pregunta me haces, Pedro. Yo tengo la impresión de que ese es un tema que se va a estar debatiendo y que en los hechos vamos a ver que el presidente de la República el actual presidente de la República tiene un peso muy, valga el pleonasmo, muy pesado, ¿sí? tiene mucha ascendencia sobre lo que significa Morena. Yo creo que las más preocupadas en que el presidente siga amenazando con que se va a ir, como dice que verdaderamente ya se va a ir, que yo creo que no se va a ir del todo, pues son precisamente la gente que se beneficia de la marca. Y mira que no me gusta decirlo como tal, pero pues es la verdad. Hablábamos de la mercantilización de la política, ¿no? Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador es quien hizo, quien formó y quien sigue sosteniendo en mucho lo que significa Morena. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir ahora. Es decir, yo pienso que el presidente se ha convertido, y su idea, alguna vez lo platicaba con Mario, es trascender bajo la figura de un tótem. Es decir, va a pasar a la historia como el caudillo de Morena. Sí. Entonces, el día que Andrés Manuel físicamente ya no esté, y mira que lo digo con todas las reservas que debería decirse, pero yo no veo actualmente en el escenario nacional una figura del tamaño de Andrés Manuel López Obrador para sustituirle en ese liderazgo de lo que significa hoy por hoy Morena. Y en cambio, en contraparte, si te pones a analizar a quienes van en las candidaturas, a quienes están en los cargos de elección popular actualmente, en las gubernaturas, en las alcaldías, en las gubernaturas, hay mucha gente que no solamente, Pedro, no comparten la opinión del presidente, sino que incluso en los hechos han actuado históricamente y actúan en contra. Tan sencillo, te pondría un ejemplo, Pedro, como veles su conducta pública. Velos cómo se conducen, velos cómo viven, velos cómo se rodean, ve su historia personal, su historia familiar, su vida de negocios. Tienen poco o nada que ver con lo que representaba Andrés Manuel López Obrador, o representa hasta la fecha, ¿no? Ya se le olvidó, por cierto, el surito, ¿verdad? Ya no usa el surito ni tal, ¿no? Pero y ahora anda ya en las camionetones y tal. Pero las formas son fondo, ¿verdad? Decía Reyes Heroles, ¿no? Entonces, sería bueno ver las formas de la gente que hoy por hoy está operando Morena. Mira, Mario Delgado tiene una extraordinaria cantidad de impugnaciones desde su llegada, ¿no? Acuérdate cómo llegó, sí, desde su llegada. Entonces, por ponerle nombre a las cosas, ¿no? Por no estar hablando en el aire, porque me parece que haces una pregunta extraordinariamente interesante, Pedro, con una visión política muy interesante. ¿Qué sigue, verdad? O sea, después de que ya no esté el presidente, ¿qué va a pasar con Morena?
Yo pienso que incluso la oposición, y ahí yo te dije que iba a contestar un poco de por qué ya no me iba a ocupar del tercero, ¿no? Sí. Que me iba a detener en las dos y el tercero ya no. Porque me parece que la presencia de este señor que me ayudará, que hasta ni me acuerdo, Jorge Álvarez Maínez, me parece que la estrategia es ir abonando para el 30. ¿No? O sea, lo que él está haciendo es trabajar para el proyecto del 30, no para él, sino para lo que va a representar algo que pueda constituirse en una auténtica competencia para quién o no sé quién vaya a heredar, entre comillas, ¿verdad? Pero los capitales de Morena, ¿no? Digo heredad porque como se están comportando, ¿verdad? Porque en teoría debería ser una elección. Mira que yo creo que eso ya nos da para otro tema, para otra circunstancia, pero nada más por sustentar lo que te acabo de decir, que lo dejo así medio en el aire, pero eso de que Morena esté seleccionando a sus candidatos con encuestas, pues ni que fuera concurso de popularidad, ¿no? Y todavía la candidata Sheinbaum sale a defender las encuestas, ¿no? Como que le tenemos que hacer caso al pueblo. Pues es lo que te dije hace rato, ¿no? Si yo te digo quiénes van a ir en la encuesta, pues ya otra vez ya empezamos mal, ¿no? Ya empezamos mal. Y luego, si a eso le manejas mira que te lo digo como académico, me jacto de ser académico, eso de decir que no se puede manipular las encuestas, pues también es de cotorreo. Entonces, es increíble. ¿Por qué me parece que es una ironía? Pues porque se supone que en la izquierda lo que nos importaba era el programa, la ideología, las convicciones, el trabajo de base. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde está? ¿Quién puede representar todo eso? Le podrás impugnar y cuestionar lo que tú quieras a Andrés Manuel, pero Andrés Manuel López Obrador tenía un trabajo de base de muchos, pero muchos años, pero de base, no inventado, ¿no? Como ya dijimos hace rato. No alcanzo a ver a alguien, ahorita mismo no alcanzo quién pueda ocupar ese espacio. Y ese es el riesgo para Morena, ¿eh? Bueno, ya no va a poder ser, creo que ya hay que reconocérselo, legalmente no lo va a hacer, pero ya te decía yo la figura del tótem, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, seríamos unos ingenuos también si no reconocemos que trae lo suyo Claudia Sheinbaum, no me queda la menor duda, pero de que se va a beneficiar de todavía todo este imán que representa Andrés Manuel, pues claro que sí, tan es así que ya es la que va a estar en la boleta, ¿no? Tan sencillo, a ver, en la boleta físicamente, ¿no? Sí, Claro. sí, siguiendo el tenor de la pregunta de Pedro, Ernesto, no podrá ser que en el futuro, independientemente del partido, o sea, Morena u otro partido, se pueda tratar de apropiar del obradorismo, que sea diferente. Por ejemplo, que pues Morena diga, pues es la línea del presidente, pero que haya otros que digan, no, ellos traicionaron, ahora nosotros somos los que representamos el obradorismo, y se haga una ideología, el obradorismo como tal. Y otra cosa, desde la oposición, veo que empiezan a tomar el discurso de la libertad y de la vida y de la familia. En el mundo se nota que se está polarizando en estos dos discursos. En el discurso como el que trae la cuarta transformación y el discurso de la libertad, que es el que estamos viendo en Argentina y en otras partes del mundo. Ahora, habrá elecciones en Francia, en Rusia, en Estados Unidos, en México este año, en muchos otros países. Los resultados de estas elecciones van a conformar el mundo que siga. La probable tercera guerra mundial a lo mejor, o no, o qué va a pasar. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, pues otra vez te metes en un tema interesantísimo. No, hombre, me invitaste a una mesa de lujo, ¿eh? Te he acompañado de gente verdaderamente informada y con mucha visión política. Estás hablando de geopolítica internacional y me parece muy acertado. No se había tocado el tema. Íbamos de lo general a lo particular, pero tú ya te volviste a salir a lo general. Nos fuimos allende las fronteras y está interesantísimo lo que tú tocas, Mario, porque efectivamente, mira, un poco regresándome a lo que dijiste de la ideología del obradorismo, ¿no? A pesar de que dice que ya también trae su nuevo libro y tal. Gracias. Yo soy investigador, Miguel, y soy parte del Sistema Nacional, y yo me aviento para sacar un libro, dedicado de tiempo completo a sacar un libro, me aviento alrededor de 3-4 años. No me dedico a otra cosa. Y a mí me extraña que un presidente de la República pues tenga la habilidad de, además de gobernar un país, escribir de 130 millones con las complejidades. Y tiene tiempo para escribir un libro. Bueno, pues la verdad es que se necesita tener tamaños, pero bueno, dice que es su libro, ¿no? Pero yo no veo que hay tal ideología obradorista, ¿no? O sea, no hay tal ideología, ¿no? Y no hay tal ideología, Mario, que por eso en términos de geopolítica, Estados Unidos se lleva muy bien con México. Sí. Con
demócratas o republicanos, estoy hablando del actual gobierno. Sí. O sea, ¿verdad? Se llevaba muy bien con Trump y Ahora con con Biden. Biden no tiene ningún problema. Incluso pareciera que más con republicanos, Sí, aunque esto signifique una contradicción choque ideológica. ideológico. ¿no? Sí. Efectivamente. O sea, ¿por qué estamos esto, Mario? Pues por lo que tú acabas de apuntar ahorita. O sea, México se ha alineado muy bien al entorno internacional. O sea, creer que esta es una izquierda revolucionaria y que va a romper con el esquema económico mundial es una fantasía. Claro. Y entonces Estados Unidos y los grandes capitalistas internacionales los tienen bien vistos y bien medidos. Y Andrés Manuel, aunque dice que está en contra del neoliberalismo y tal, su lógica económica ha sido evidentemente neoliberal. Le han preocupado la macroeconomía y nos tiene muy Claro, bien, claro. No le puedes cuestionar nada, Sí. Por eso estamos donde estamos, hay que decirlo. Sí. Entonces, es decir, un poco lo que tú primero decías, la ideología obradorista, pienso que no hay tal ideología obradorista, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos acomodado muy bien al entorno, ¿no? Al entorno internacional, y el entorno internacional nos ve bien a México. No ven en México un peligro. Yo estoy seguro que es más por una competencia interna en Estados Unidos el hecho de que se vengan a meter acá a través de, por ejemplo, con organismos como la OEA. Es una cuestión de también, tú lo estás diciendo, también hay elecciones allá y es un juego allá de intereses. Pero no estoy absolutamente convencido que no es que le esté preocupando a Estados Unidos. Oye, ¿quién va a quedar? ¿Cuál de las dos? Las dos no le representan problema a Estados Unidos. Con una trabajará a lo mejor más fácil o con otra un poquito con algunas dificultades, pero va a seguir el mismo modelo. No estamos hablando de otro modelo, ¿no? Entonces, tú pusiste el punto en donde yo creí que ahí íbamos a terminar, y ya pues creo que además ya estamos acercando, ¿verdad?, al fin. Pedro puso la pauta, ¿qué va a pasar con Morena, no? Igual no quiero ser ahí ave de mal agüero para los amigos morenistas, pero yo pienso, Mario, que efectivamente no está tan utópico lo que dijiste, ¿no? No está tan lejano el que pudiera haber una decisión importante. Acuérdate qué le pasó al PRD, ¿no? Y finalmente Andrés Manuel rompe con el PRD, ¿no? Y funda Morena, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente no están dimensionando lo que están haciendo en el seno de Morena y que les pudiera salir muy caro, muy costoso, y que efectivamente pudiera haber una decisión significativa, como en su momento la hubo en el PRI, ¿verdad? La corriente crítica del PRI, que después dio lugar al movimiento del 88, y luego el Frente Democrático Nacional, y luego ya la fundación del PRD, y tal, y luego hasta que llegamos a Morena. Sería una historia además estrepitosa, ¿verdad? Porque sin precedente bueno, no sé si iba a decir en el mundo, pero al menos en América Latina sí, sin precedente un partido político del 14 al 22, o sea, estamos hablando de 6 años más o menos, logró lo que Morena, en el país 22 entidades federativas, ¿no? Gobernar, o sea, no había precedente, Digo, el PRI lo había hecho porque no había ninguno, más había el PNR, ¿verdad? Y luego el PNR, ¿no? No había más historia, competencia, ¿no? Pero lo que hizo, imagínate que de estar a eso, de haber logrado eso, de repente Morena se resquebrajara. Sería pues verdaderamente otro caso para la araña, como decíamos coloquialmente, ¿no? Pero no está perdido ese escenario, ¿eh? Yo creo que es un escenario, Mario, que pones en la mesa, que hay bases para decirlo. A nivel nacional hay descontento, hay que decirlo, hay descontento. Yo me entero de diversas fuentes de que la gente de base de Morena tiene inconformidades con a quienes les han puesto como candidatas y candidatos. Así es que quienes resulten electas y electos por Morena van a tener un enorme desafío interno. Totalmente de acuerdo. Interno, más que afuera, adentro. Doctor, muchas gracias por su participación. Vienen tiempos electorales muy interesantes, ojalá se repita. Claro que sí, me encanta cada vez que me invitan, con mucho gusto, y pues el show apenas empieza. Exacto. Así es que nos quedan todavía par de meses de esto, con mucho gusto platicaremos. Muchas gracias, Pedro, como siempre. Doctor, un gusto. Miguel, Mario, ya no te pierdas. Mario, gracias por venir. No, Miguel, Pedro, Ernesto, muchas gracias por estar aquí. Mario, gracias, Pedro. Y espero que haya sido interesante para todos los que nos ven. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.